Muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos hacer esto muy dinámico, además que, como comentan aquí los panelistas, pues tenemos otro partido importante en la noche. y por afinidad de bandera me parece que hay premura en esa línea. Bien, la idea de nuestro panel de cierre es hacer una revisión sobre lo que hemos analizado durante estos 2 días en el tema de la digitalización para el desarrollo de América Latina. Creo que ha quedado totalmente claro la importancia estratégica de la digitalización para América Latina y también de vital importancia definir dónde queremos estar en el 2030. La productividad como el problema de América Latina y obviamente la digitalización como la oportunidad para revertir las tendencias históricas en esta materia. Se requieren 161.000 millones de inversión para que la región cuente con la infraestructura de conectividad de clase mundial para futuro que permita avanzar hacia la plena digitalización en el mediano plazo. También ha quedado y ha sido una idea transversal en todas las presentaciones que los cambios en la industria hacen que los modelos regulatorios y las leyes estén ancladas en este momento en el pasado y sea evidente la necesidad de su ajuste hacia una regulación mucho más flexible que permita la innovación necesaria tanto en modelos de negocio como en formas de tratamiento con los usuarios para lograr que esta digitalización sea una realidad. Se necesita un nuevo acuerdo, un nuevo marco de políticas públicas que fortalezcan la seguridad jurídica, la asignación de espectro, que los temas de fiscalidad se racionalicen y que el despliegue de redes se haga viable a través de nuevos modelos y nuevas figuras dentro de los gobiernos locales. La importancia de las agendas digitales es evidente para lograr las transformaciones económicas necesarias. Estos desafíos se han planteado desde múltiples perspectivas y debemos, con los panelistas que nos acompañan, todos de lujo, buscar respuestas para diferentes interrogantes. ¿Cómo debiera ser la regulación de los servicios de comunicación y los servicios multimediales en el contexto actual? ¿Cómo crear un modelo sostenible y que estimule la inversión? ¿Qué acciones deben impulsarse para promover la cooperación y complementariedad público-privada que facilite los despliegues de infraestructura y estimulen la digitalización? ¿Cómo abarcar dentro de las políticas públicas los elementos críticos del lado de la demanda, como la barrera de ingresos que dificulta a las familias acceder a los servicios? ¿Y cómo abordar la brecha digital de capital humano y de habilidades? ¿Cómo incentivar que las empresas hagan un uso inteligente e intensivo de las TIC? ¿Qué riesgos y amenazas serán necesarias de considerar relacionadas con la automatización y la digitalización? A continuación voy a darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas y recordarles que me pueden enviar sus preguntas a través de la aplicación CLT 2019, de tal forma que hagamos de este espacio un espacio muy dinámico en el que podamos aprovechar los conocimientos adquiridos durante la semana y además aprovechar la experiencia de las personas que nos acompañan. Entonces, les paso la palabra. Empezamos. Nos dieron un micrófono a cada uno como para poder hablar al mismo tiempo.
Nada, lo primero, agradecer a Marilena por el resumen del evento y un poco, para mí el tema, la pregunta de fondo es ¿con qué te quedas? ¿No? ¿Con qué te quedas estos días? Y pensaba, no sé por qué últimamente estoy pensando en fábulas demasiado, ¿no es cierto? En la fábula de la liebre y la tortuga, que no hay que contarla, ¿no es cierto? Y pensaba que hemos tenido una liebre aquí hablándonos hace pues, una media hora, ¿no? Que es Ayit Pai, ¿sí? Que es los Estados Unidos. Pero es una liebre que le va a ganar a la tortuga por definición, ¿sí? Cambiando un poco la historia de aquella fábula. Mi impresión es que hay países que lo tienen muy claro, que tienen muy claro qué cosas se está jugando el día de hoy, y hay evidentemente un conjunto de discusiones geopolíticas que están sobre la mesa, ¿no? Pero no hay duda ninguna de que Estados Unidos lo tiene claro, no hay duda ninguna de que China lo tiene claro, no hay duda ninguna de que algunos otros pocos países tienen claro qué cosas se está jugando en la economía digital, ¿sí? Y esto no va tanto de hablar como de hacer. A mí me sorprende muchísimo que cuando uno tiene claras las cosas puede resumirlas pues, de un modo muy sencillo. ¿Qué cosa está haciendo la Federal Communications Commission? Y esto es lo que nos ha contado el día de hoy Ayit Pai. Tres cosas, no 50, no 500, no está haciendo grandes discursos, está diciendo, mira, tengo que liberar espectro muy rápidamente, tengo que acelerar los despliegues y por tanto eliminar todo tipo de restricciones para la instalación de estaciones bases, facilitar esto, tengo que asegurarme que haya fibra al hogar. Esto es lo que tengo que hacer, ¿sí? Ese nivel de claridad, y con esto me quedo, lamentablemente, y esto lo digo sinceramente en línea de autocrítica, no lo tenemos el día de hoy en América Latina. Hay algunos países que van un poquito por delante, pero la regla general es que no tenemos esa claridad, ¿sí? Y entonces nos seguimos rezagando y entonces tenemos discusiones muchas veces que coinciden en los diagnósticos, pero vacías en realidad de contenido, vacías en realidad de capacidad de ejecución. Hemos tenido en estos días, yo creo que claridad, que en algunos países el precio del espectro está alto, sin embargo no tenemos capacidad real de hacer que se reduzca. Y sabemos que asumimos el costo de afectar el desarrollo de redes móviles a futuro. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de los discursos, más allá de las discusiones, más allá de los temas de contenido académico, teórico, yo diría que con lo que me quedo es con el hecho de que nosotros como región estamos apostando por ser en la fábula la tortuga que juega a ser tortuga, y hay países que juegan a ser la liebre que quiere ser liebre y que no se va a parar en el camino. Y por tanto, el espacio que se está abriendo entre nosotros y los países desarrollados es cada vez mayor. Si no somos conscientes de eso y si no nos damos cuenta de que tenemos que hacer mucho desde el lado privado, pero también desde el lado público, para dejar de caer en retórica y pasar a la acción, vamos a tener un problema severo que van a pagar nuestros hijos, que van a pagar nuestros nietos, que van a pagar las generaciones que vienen. Bueno, seguimos por acá. Muy buenas tardes. Muchas gracias también, Mariana. Buena síntesis. Si ficou algún brasileiro na sala, parabéns. ¿Qué vamos a hacer con...? Pero siempre existe la compensación cósmica. Perdimos, pero antes habíamos ganado algo que tiene que ver con nuestra industria y que creo que a largo plazo como sociedad, más allá del maltrato del partido, nos va a beneficiar más, que es el fallo de la Corte, que hoy le comenté rápidamente a Giti que mencionó, que es una ocasión, una oportunidad para enderezar algunas políticas locales y que no solo debe ser aprovechado por el sector público para impulsar algún cambio normativo, sino que creo que también tiene que ser aprovechado rápidamente por el sector privado para tratar de resolver muchos problemas pendientes que están ahí. Para poner algún matiz con José Juan, yo diría que estoy en términos generales de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho, pero otras me parece que puede haber cierta contradicción, porque él señalaba, y es correcto, la claridad de los tres ejes de trabajo de la FCC, pero si comparamos con algún tema que vimos también en otro panel, una de las críticas, y donde el ejemplo señalado, entre otros, era Estados Unidos, era el precio del espectro.
Entonces, me parece que uno de los problemas que tenemos en la Argentina, no quiero generalizar y extender a la región, bueno, otros acá conocen más la región por la presencia continental de sus empresas y están más autorizados en todo caso a generalizar, pero yo diría muchas veces estamos de acuerdo en los objetivos, tenemos claridad en los objetivos, pero no alineamos adecuadamente los instrumentos con los objetivos. Eso tiene que ver a veces con razones que vienen muy profundamente de la historia, a veces también con que nos enamoramos de copiar algunas decisiones, copiando textos y no teniendo en cuenta el contexto en el cual esas decisiones han sido tomadas. Pero fundamentalmente yo diría que a veces no hay un debate suficientemente argumentativo. Creo que estos eventos, si ayudan estos y otros en algo a la definición de políticas públicas, es la posibilidad de argumentar, de contraponer ideas en el plano de la elección de instrumentos. Y fundamentalmente yo creo que un tema en el cual tenemos que trabajar un poco más, ya he hablado un poco de los procedimientos, los análisis de impacto y los ejemplos positivos que hay en la región al respecto, también la medición, digamos, después ir y ver, porque las políticas públicas en definitiva se terminan legitimando por el resultado. Hay cosas que van a pasar, el tema es cuán rápido van a pasar, a qué costo económico van a pasar y a qué costo social van a pasar. Y tenemos que tratar de que pasen rápido, de que económicamente sean eficientes y el costo social sea bajo o inexistente. Para poner un ejemplo de otra cuestión, hoy en todos los países del mundo y en todos los hospitales en general, un tomógrafo hay. Ahora eso muchas veces llegó a un precio caro, llegó muchísimo tiempo después y en el camino hubo un costo muy importante, que es que hubo gente que murió porque no pudo ser atendida a tiempo. Entonces, me parece que la clave acá es alinear adecuadamente, a través de un proceso argumentativo y de la verificación empírica, los instrumentos que nos vamos a valer con los fines que, por cierto, todos compartimos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Mariliana, por la invitación. Creo que estamos frente a un cambio de era completamente. Somos testigos, estamos siendo testigos de la evolución y la transformación de todos los negocios, de todas las industrias, y la tecnología básicamente lo que está haciendo es cambiar la forma en la que hemos conocido absolutamente todo en el último tiempo, ¿no? Estamos ante el paradigma de que la empresa más grande de comercio no tiene tiendas, la empresa más grande de transporte no tiene coches, la más grande de hotelería no tiene habitaciones. ¿Y por qué todo eso es posible? Yo creo que porque la capacidad de inversión, de desarrollo y de evolución tecnológica que estamos teniendo las empresas de telecomunicaciones a lo largo de todos estos años ha sido monumental. En América Latina tenemos niveles de inversión, de desarrollo y de prestación de servicios equivalentes a otras regiones más avanzadas del mundo. Pero el paradigma no es cómo hemos llegado hasta aquí y cómo hemos logrado hacer lo que se ha hecho. Yo creo que el tema está claramente enfocado en cómo estamos enfrentados a un escenario en el que cambió por completo la forma en la que se prestaban los servicios, en los que nuestras propias redes cambiaron las viejas plataformas de sobreposición de capas y de plataformas a una transformación completamente digital y operando casi que en la nube muchísimos tipos de servicios. Somos una de las industrias en las que la demanda de datos en promedio en nuestras redes en la región se duplica cada 6 meses, pero por el contrario los precios de los servicios se reducen en muchos de los mercados. Entonces tenemos evidentemente todo un reto y evidentemente en toda la evolución tecnológica pues hay una cantidad de alternativas de servicio que hoy generan una configuración de cómo se prestan, de cómo se analizan los mercados y de cómo evolucionan, que creo que es un enorme reto para las empresas. Es decir, creo que todos estamos en el esfuerzo de tratar de entender cómo nuestros usuarios están queriendo consumir, queriendo interactuar, queriendo hacer uso de todos estos servicios. Y sin duda las redes de telecomunicaciones son el sistema nervioso central de esa nueva economía digital. Entonces, creo que el futuro, un poco en relación con lo que decía José Juan, sí va a estar enmarcado entre aquellos países que puedan entender y hacer el cambio rápido de cómo entendemos ese nuevo paradigma. Creo que va a ser
muy grave que podamos seguir utilizando viejos conceptos regulatorios relacionados con, por ejemplo, el costo del espectro, cuando las nuevas tecnologías y las nuevas redes van a requerir bloques gigantescos de espectro. Cuando vemos que en algunos mercados de la región, por ejemplo, el número de radiobases o de repetidoras en las redes es un multiplicador para poder determinar el precio del espectro. ¿Cómo podemos configurar una red de 5G que va a requerir sitios cada 100 metros para poder soportar la capacidad de servicio? Entonces, creo que sin duda, como ha venido siendo hasta acá, cada vez vamos a necesitar un mucho mayor y mucho más sofisticado nivel de interlocución con las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, en cada una de las jurisdicciones en las que operamos, para poder tener la capacidad de entender cómo tenemos que contribuir desde el lado público y desde el lado privado en cambiar muchos de los paradigmas de cómo se otorga el espectro, de cómo se establecen los impuestos y de qué manera también del lado público y del lado de la empresa privada se empiezan a transformar realmente los procesos industriales y de negocio. Es decir, de nada sirve que haya inversiones cuantiosas en el lado de las redes si del lado del gobierno y de la empresa privada no se genera también todo el cambio en ese ecosistema, en cómo vamos a ser mucho más efectivos, mucho más eficientes, a transformar los procesos educativos y de producción para precisamente ir transformando de alguna forma todos los procesos productivos de nuestros países. Entonces, sin duda, creo que estamos ante un reto enorme. Creo que como pocos momentos en la historia no estamos hablando de una evolución tecnológica de 4 a 5G y de lo que va a suceder, sino que estamos ante una absoluta transformación de todos los sistemas de producción, de todos los sistemas de intercambio, de todos los sistemas de comercio. Y eso va a ser fundamental para el desarrollo. Entonces, creo que el gran reto que tenemos las empresas, evidentemente, es seguir traduciendo y entendiendo las necesidades de nuestros clientes, pero del lado del sector público, evidentemente vamos a necesitar muchísimo mayor nivel de comprensión y de flexibilidad regulatoria para poder enfrentar un paradigma que implica una transformación de las formas en las que se están integrando los negocios. Creo que las viejas definiciones regulatorias en muchos sentidos del espectro, de los mercados, de la forma de operar, pues evidentemente hoy están sobrepasadas, y si queremos realmente que América Latina dé el salto productivo, vamos a necesitar movernos muy, muy rápido para usando la paradoja de la fábula de José Juan. Tenemos que mover a la tortuga un poco para alcanzar los niveles de desarrollo que otras regiones podrían alcanzar muy rápido, y que si no hacemos y tomamos las decisiones y tenemos las discusiones públicas necesarias, nos permitan transformar los negocios y permitir ser las plataformas que hemos venido siendo hasta hoy, ser el sistema nervioso central de esas economías, pero que cada vez van a ser mucho más demandantes. Entonces creo que ahí vamos a tener de alguna forma la posibilidad de interactuar, y creo que esta discusión entre todos los actores de la industria es fundamental para poder lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Marilena. Resumen primero, y sobre todo coincidir con personas que me antecedieron en muchos aspectos. Primero, y que yo reflexiono siempre, sabemos todos que estamos ante una transformación del sistema de productividad de nuestras economías. La tecnología está permitiendo que a nivel transversal de todas las industrias, de todos los sectores, hay una ganancia de productividad única que va a reconfigurar a cada una de las industrias, va a determinar nuevos actores de juego, y así se van a ir desarrollando las economías de cada uno de los países. Y esa pregunta lo que me trae es, ¿qué va a pasar si nosotros, o cuál es el costo que vamos a asumir por cada minuto, cada hora que nos retrasamos en el desarrollo, en alcanzar esta transformación productiva? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a atrasar 1, 2, 3 años respecto a otras regiones en esta transformación productiva? Esos 2, 3 años van a permitir a otras economías reconfigurar sus industrias, reconfigurar sus sectores, tener una ganancia de productividad con las cuales no vas a poder competir de forma directa, y van a terminar ganando y copando mercados que no vamos a poder defender. Y creo que ese es el principal efecto de no hacer bien esta transformación productiva, que tiene como eje
básico, como factor común denominador del desarrollo de la tecnología, del que somos todos parte. Creo que están alineados los intereses del sector público y del sector privado para el desarrollo de esto, y donde no tenemos que equivocarnos es cabalmente en llevar esto de forma rápida. Como dijo José Juan, tenemos que parecernos a la liebre y no a la tortuga. Lastimosamente, generalmente tenemos que parecer más a la tortuga que a la liebre, pero coincido, no es este el momento para equivocarnos. No es una transformación lineal la que estamos viviendo, es una transformación radical, es una transformación que va a llevar efectos en mercados laborales, en mercados de comercio, son profundos, y si no los entendemos ahora, que están empezando a pasar, cuando nos demos cuenta va a ser muy tarde y va a ser difícil hacer ese catch-up que eventualmente va a venir, pero ya con actores muy consolidados que van a ser difíciles de alcanzar en competitividad. Es el reto que tenemos las operaciones, es el reto que tenemos las empresas y los gobiernos. Como común denominador, yo creo que ahí tenemos que buscar que el Estado, ¿no?, en sus diferentes niveles, sus diferentes instituciones, acelere y permita que los operadores puedan ser los más competitivos posibles, y eso habla del precio del espectro, y eso habla de un montón de formas de despliegue de tecnologías e infraestructuras, para que nuestras economías puedan alcanzar pronto y rápido niveles de competitividad, de productividad y de transformación tecnológica. Esto es crítico. Si no lo hacemos, se nos va a ir el barco, alcanzarlo va a ser difícil y el precio que vamos a pagar va a ser enorme. Gracias, Marianela. Yo creo que esa falta de claridad que se ha mencionado en el panel tiene que ver con que no hemos logrado desde el sector, desde lo que es la digitalización, insertar esta discusión en una agenda integral de desarrollo social y económico de América Latina. Si uno mira las grandes brechas de la región en materia social, por ejemplo, los temas de pobreza, 40% de la población vive en condiciones de pobreza, 10% en extrema pobreza. América Latina es una de las regiones más urbanizadas en el mundo, cerca del 85% de la población habita en áreas urbanas, lo cual impresiona de forma importante la oferta de servicios públicos por parte de las administraciones, tanto nacionales como subnacionales. Los temas de productividad son ciertamente importantes, se han mencionado a lo largo de estos 2 días. Los temas de institucionalidad, la falta, obviamente, de una visión integral del sector, de mejores formas de coordinación para darle respuesta tanto a las necesidades de la industria como de otros sectores que tienen, digamos, un efecto de derrame sobre estos servicios digitales, los temas de corrupción y de transparencia, que son ciertamente un fenómeno que afecta la gobernabilidad en nuestra región. Yo creo que si nosotros como sector lográramos de alguna u otra forma subir la discusión al más alto nivel, digamos, de toma de decisiones políticas en la región y en América Latina, ciertamente lograríamos tener, por un lado, una mejor coordinación, integralidad, pero digamos una mejor visión y una mejor claridad, y ciertamente eso nos ayudaría a dar saltos importantes, o que esta liebre corra o esta tortuga corra de forma más rápida, ¿no? Y yo creo que ahí el sector, en todas estas brechas que menciono, que son los grandes desafíos de la región, tiene mucho que ofrecer, pero lamentablemente ha sido difícil que esto, digamos, permee las discusiones al más alto nivel de los gobiernos nacionales. O sea, los presidentes generalmente tienen bastante claridad en cuanto a cómo solucionar los problemas de educación, cómo solucionar los problemas de salud, cómo solucionar los problemas de seguridad de un país, cómo atender, digamos, la oferta básica de servicios en materia de acueducto, en fin. La pregunta es, ¿tienen esa claridad en materia de cuáles son los problemas y las barreras en el tema digital? Salvo algunas excepciones, yo creo que en los países de América Latina hay todavía un espacio importante por entender, por ejemplo, cuáles son las oportunidades en materia de infraestructuras, ¿cierto?, digitales, en materia, por ejemplo, de hacer una mejor construcción de redes inteligentes, una mejor planeación
las infraestructuras urbanas, unos diseños, digamos, que tengan unos impactos mejores y en términos sociales en la población, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Los temas, por ejemplo, de adecuación de los marcos de política y los esquemas regulatorios que permitan transitar hacia unos estadios de digitalización mayores y que apalanquen, digamos, la solución de esos problemas, siguen siendo un reto importante en este ámbito. El tema de productividad, el uso productivo de las tecnologías digitales ciertamente no ha logrado incorporarse de forma importante en las agendas de desarrollo de los países de la región, ¿cierto? Ahí hay, digamos, unas palancas de valor importantes que ofrece este sector en materia de solución, digamos, de esa disparidad que hay entre la oferta de pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Las brechas de productividad, de formalización ahí, versus grandes empresas que lideran procesos de transformación digital. Los temas, por ejemplo, que se han mencionado en lo que es la transformación digital de los estados, la modernización de los estados, cómo básicamente una mejor gestión pública soportada en tecnologías digitales puede tener impactos importantes en mejorar la gobernabilidad, la transparencia de los gobiernos, hacer, digamos, el gobierno más cercano al ciudadano, soportado obviamente en todas esas tecnologías que ya existen y que de alguna u otra forma los costos de incorporación pueden llegar a ser ciertamente marginales, pero los impactos en la agenda de cambio, de desarrollo político y social en América Latina son bien importantes. Yo con eso termino, Marianela. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio nos trae un elemento importante acá, y es que no hemos logrado escalar en la agenda nacional el tema de la importancia de la transformación digital. Y cuando hablamos de agenda nacional, esto trasciende a las autoridades, ministerios y reguladores del sector y lo coloca a un nivel nacional. Vamos a hacer a la pregunta al doctor Huisi. Desde su perspectiva y siguiendo el tema de los tres elementos, ¿cuáles serían los 3 elementos que usted considera necesarios para lograr escalar el tema dentro de la agenda nacional para efectos de ubicarla en el nivel que efectivamente le corresponde a una revolución de este tamaño y de este impacto? Bueno, empiezo diciendo que discrepo con que el tema no esté en la agenda. El tema está en la agenda. Lo que pasa es que la agenda hay que traducirla en hechos. Es otra cosa distinta. En la agenda, el papel resiste cualquier cosa. O el mundo digital, para escribir en un ordenador, también resiste cualquier cosa, incluso hasta es más fácil hacerlo, hay presentaciones magníficas, programas de distinto tipo, no vamos a hacerle publicidad. Así que yo diría ahí no está el problema. El problema, insisto, es una visión mía, pero creo que el problema está en llevar eso a la práctica con los instrumentos adecuados. Y tenemos muchos problemas. Yo comparto que la fiscalidad es un problema. Pero entonces yo voy y hablo con el ministro de Hacienda y me va a decir, bueno, señor Huisi, ¿a quién dejamos sin plata para poner más al tope el tema de la agenda? Y yo no digo que no haya que dar esta discusión y que haya que ser creativo, y en este sentido nosotros venimos con malas experiencias en los últimos meses y tengo que reconocer el esfuerzo que siguen haciendo las compañías privadas en la Argentina, que a pesar de que marginalmente le seguimos subiendo la presión tributaria, siguen con sus compromisos de inversión y desarrollo, y espero que la macro nos ayude en el corto plazo a mejorar esto. Ya habíamos tenido algunas transformaciones en el sector correcto, espero que podamos en poco tiempo, si Dios quiere, profundizarlas. Entonces yo diría, un tema es precisamente eso, pasar del nivel de planeamiento al nivel de ejecución. Por supuesto que tiene que haber un planeamiento adecuado. Otra cuestión es coordinar. Nosotros tenemos muchos programas que tienen que ver con la digitalización de nuestras economías, pero no hay una única cabeza directora de esos programas y eso termina significando
dispersión de esfuerzos, dispersión de recursos, superposiciones, por supuesto disputas internas por ver quién lidera cada proyecto. Me parece que ahí sí el sector público tiene mucho que hacer en materia de tratar de alguna manera ordenar y coordinar esa agenda. Y finalmente, constantemente medir. Es decir, medir para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera costo eficiente y si se están produciendo los resultados que a priori creemos que se iban a producir, y tener mucha sinceridad y mucho coraje para no dejarnos llevar por el sesgo que humanamente cada uno tiene a ratificar su conducta previa y eventualmente introducir en el camino las correcciones que sean necesarias si vemos y razonamos juntos que nos estamos apartando del camino que nos habíamos trazado para lograr el objetivo. No hay que enamorarse de instrumentos, hay que enamorarse de objetivos, no hay que enamorarse de los instrumentos. Los instrumentos hay que estar dispuestos a revisarlos en todo tiempo y ajustarnos en pos del logro de esos objetivos. Muchas gracias. Entonces, de las palabras a los hechos, ordenar y coordinar y medir los resultados y corregir de ser necesario. José Juan, y para los señores representantes de operadores acá, ¿cuáles serían las 3 principales tareas a ser desarrolladas por la región para prepararse y alcanzar el desarrollo digital deseado? Otra vez 3. Hombre, complicado. Yo lo que creo es que la tarea del desarrollo de la economía digital es una tarea conjunta, pero sin duda alguna la responsabilidad del sector privado es gigantesca. O sea, no se trata de pedirle al sector público solamente que coloque las políticas adecuadas, sino que creo, en primer lugar, que es que el sector privado tiene que hacer lo suyo. Entonces, nosotros desde Telefónica, pues, hemos hecho muchas cosas y estamos intentando muchas cosas en distintos ámbitos, ¿sí? En el ámbito de los servicios y contenidos digitales, pues hemos hecho también nuestra contribución a América Latina. Estamos trabajando muy profundamente en temas de educación digital, que son conocidos. Estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo a través de Wayra y Open Future en temas de emprendimiento digital, con lo cual esta parte, digamos, que no es propia de nuestra actividad de desarrollo de conectividad, pues está sobre la mesa, ¿no? Y allí nuestra aspiración es la aspiración de poder compartir estas experiencias y más que dedicarnos nosotros exclusivamente, por ejemplo, a promover el emprendimiento digital, generar un espacio en que otros se sumen, ¿no? En el ámbito de conectividad, bueno, llevamos 30 años haciendo lo que hacemos, que es desarrollar redes y transformarlas año a año, y nuestra contribución es mensurable también, ¿no? Pero descubrimos hace algún tiempo que en el frente rural había que cambiar las cosas y construimos una compañía. Justo está acá Mauricio, recuerdo que hace 3 años le contaba la idea de Internet para Todos en un bar afuera de Barcelona, en el Mobile World Congress, ¿sí? Y me da mucho gusto que el día de hoy hablemos de una realidad en ese frente, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver con que los privados asumamos nuestra responsabilidad. Lo segundo es que las políticas públicas importan muchísimo, ¿no es cierto? Y creo que efectivamente Héctor ha puesto sobre la mesa la realidad, ¿sí? La realidad es que hoy día sabemos que a la industria de telecomunicaciones la estamos tratando como a la gallina de los huevos de oro. La realidad es que se nos está pidiendo un esfuerzo superlativo en relación con el resto de industrias, ¿no? El profesor Katz, que lo veo aquí, hizo un estudio en el que demostró que el nivel de exacción que soporta el día de hoy la industria que tiene que habilitar toda la economía de Latinoamérica, la economía digital en Latinoamérica, es el 50% superior al resto de sectores. Y esto hoy lo sabemos, está demostrado. Hay otro estudio que ha realizado AETA para el IFT, demostrando que el precio del espectro es carísimo en México. Ahora la cuestión es, vuelta a una reflexión del día de ayer en temas de políticas públicas, es ¿por qué no reducimos toda esta discusión y toda esta retórica a decir cuáles son las 3 decisiones fundamentales que hay que tomar en el ámbito de políticas públicas? Y a mí se me ocurren 3 cosas muy sencillas, ¿no? 1, el tema de los impuestos. Es verdad que hay que balancear el presupuesto público, pero es urgente reducir la presión fiscal sobre el sector de telecomunicaciones. ¿Cómo hacemos eso?
No cómo nos tiramos la pelota y jugamos al juego del gran bonetón, sino cómo se reduce efectivamente la presión fiscal. Yo creo que la OECD nos puede ayudar mucho. Creo que reflexiones como estas, abiertas, Héctor me hacía el otro día una reflexión que yo comparto plenamente, ¿no? No es que la gente inteligente esté en el sector privado y en el sector público hayan solo tontos. No es así. Y yo lo comparto plenamente. Ahora, tontos o inteligentes, el problema está allí y el problema hay que resolverlo. ¿Sí? La presión fiscal es excesiva sobre este sector. Está demostrado académicamente. ¿Cómo actuamos? Segunda cuestión, en el tema del espectro. La mayor parte de países de Latinoamérica podrían habilitar muy fácilmente, porque no está ocupado, el doble de ancho de banda del que disponen los operadores privados el día de hoy, sin que se pierda ingresos fiscales. José Ayala decía que el espectro más caro es el que no se usa. ¿Por qué no pensar fuera de la caja y decir qué pasa si habilitamos el doble del espectro por el mismo ingreso fiscal el día de hoy? Héctor mencionaba también el tema de los Estados Unidos y decía que en los Estados Unidos se pagan precios altísimos por el espectro. Y es verdad en términos nominales, pero hay un indicador fantástico que está construyendo la GSMA, que es el costo por ingresos, que demuestra que en función de los ingresos en los Estados Unidos, la industria de telecomunicaciones paga el 6% de sus ingresos anuales o menos, dependiendo del operador, por el espectro, que tiene mucho más espectro a disposición, como nos explicaba Ajit Pai. Y claro, la cuestión es, ¿cuánto se paga en América Latina? Un dato, en México se paga alrededor del 10% de espectro a nivel industria, y hay algunos operadores, es el caso de Telefónica, que llegan a pagar el 14% de sus ingresos brutos por anchos de banda muy inferiores a los que existen a disposición en los Estados Unidos y Europa. Este segundo tema, ¿cómo lo resolvemos? No si es grave o es leve, no, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos que haya más espectro a disposición de la industria sin pérdida de ingresos fiscales, es decir, manteniendo el nivel actual de los ingresos fiscales, pero siendo capaces de reducir el costo por megahertz? Esto es bien importante porque esto inmediatamente podría mejorar la calidad, la performance de las redes móviles, y es una decisión que conscientemente estamos decidiendo no tomar, ¿sí? Y podríamos seguir. Entonces, lo segundo es, las políticas públicas importan, y en esas políticas públicas hay discusiones, pero muy sencillas, fiscalidad, espectro, etcétera, ¿no? Y luego lo tercero, que lo decía Daniel, y estoy 100% de acuerdo con él, que es que esto va del futuro y no va del pasado. Y lamentablemente, pues vemos las cosas por el espejo retrovisor, ¿sí? Esto me lo decía Robert Pepper el otro día y yo lo suscribo 100%, ¿no? Les voy a contar una anécdota en un minuto. Me llamaron del gobierno de Qatar. Están buscando a alguien, hago el Publicherry, sí, me pidieron recomendaciones. Están buscando a alguien para el equipo de regulación y competencia del Reino de Qatar, para el regulador digital, no el de telecomunicaciones. Un regulador que tiene que dedicarse a regular en el sector de telecomunicaciones, en el sector postal, en el sector de TI y en el sector digital. O sea que ya lo tienen claro. Entonces, mira, no queremos hablar de como los conocimientos regulatorios, la gente que conoce, ¿no? Lo que nos interesa es que se entienda cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. Y me pusieron un ejemplo, me parece interesante. Ellos han construido un hub de educación en Qatar, en Doha, donde hay sucursales de las más prestigiosas universidades del mundo. Y entonces tienen una gran ciudad universitaria allí porque se han dado cuenta que querían motivar una economía de conocimiento en Qatar. Saben que el petróleo no los va a durar para siempre, ¿no? Y dicen, queremos hacer lo mismo en el mundo digital. Queremos hacer que Qatar se convierta en un hub de inteligencia artificial, de cloud computing, y lo que nos preguntamos es cómo construimos las políticas públicas que hagan que grandes empresas relevantes en el sector digital vengan a operar desde Qatar. ¿Alguien se está haciendo una pregunta semejante en América Latina? Es decir, la tercera cuestión no es solamente sobre la responsabilidad de los públicos o de los privados, sino una cuestión asociada a los objetivos que perseguimos, a las preguntas que nos hacemos, y si esas preguntas son preguntas pequeñas o son preguntas grandes. Yo creo, y con esto acabo, que esta región tiene derecho a hacerse preguntas grandes.
Es decir, a preguntarse qué se tiene que hacer, no para cobrar un poquito más o un poquito menos en el espectro o en un impuesto, sino para ser verdaderamente relevantes en el mundo del futuro. Y yo creo que esas preguntas, lamentablemente, se las están haciendo otros, no las estamos haciendo nosotros. Gracias, José Juan. 1, asumir la responsabilidad, tanto en conectividad como en habilidades. 2, las políticas públicas son importantes, impuestos y espectro, por ejemplo, y esto es de futuro, y nos debemos hacer las grandes preguntas. También tres elementos. Mira, creo que hay muchos, pero creo que en resumen hay 3 conceptos fundamentales que pueden dinamizar e incentivar todo el tema de esa transformación. Uno, creo que es la seguridad jurídica. Es decir, creo que gran parte de las discusiones y de las decisiones que tiene que tomar un inversionista cuando decide poner su dinero en un proyecto, en un país o en una industria, tienen que ver mucho con ese horizonte de estabilidad que garantiza poder desarrollar un negocio a largo plazo. Y en eso creo que en la región tenemos una enorme oportunidad de seguir dando un mensaje de estabilidad. Es decir, creo que la seguridad jurídica, el imperio de la ley, la garantía de que las inversiones están protegidas con los marcos legales de cada uno de los países y que las instituciones funcionan de forma eficaz y transparente es fundamental para la inversión. Es decir, yo creo que el mayor atractivo que puede generar un país es precisamente ese, es cómo se dan señales claras de cuál es el marco que se genera en ese contexto. Y en ese mismo camino, precisamente creo que la contracara de esa seguridad y estabilidad jurídica tiene que ver un poco con el proceso de desregulación. Es decir, estamos hablando de negocios que, como comentaba hace un rato, se transforman a la velocidad de la luz, que cada día tienen retos completamente diferentes, que se transforman, que comparten plataformas que no es claro dónde empiezan y dónde terminan. Es decir, que tienen un nivel de integración completamente distinto. Y sin duda el rol regulador del Estado es fundamental, pero creo que cuando se excede en tratar de estar demarcando el terreno, tiene un límite en el que puede afectar precisamente la innovación y la capacidad de reacción y de propuesta y de desarrollo de nuevos servicios y negocios. Y un segundo concepto, ese lo encuadraría como en un primer elemento. Un segundo concepto creo que tiene que ver mucho con cómo transformamos las redes, la tecnología y la capacidad de que hacemos todas las empresas en realmente llevar a una transaccionabilidad de lo que sucede en el acceso. Es decir, sin duda creo que evidentemente el impacto de las redes sociales en la libertad de expresión y en muchos de los derechos que han avanzado y que han construido las democracias en nuestra región son fundamentales. Pero sin duda creo que también mucho tiene que ver con cómo somos capaces como sector público y sector privado de llevar realmente el acceso de los trámites, de los negocios y de las cosas que hacemos cada uno a esa economía. Es decir, hay muchos casos en los que uno ve unas agendas digitales en países súper novedosas, pero cuando vas a hacer un trámite en el aeropuerto, siquiera para poder hacer, tienes que ir a pagar un impuesto y pedir un sello y sacar un papel. Dices, pues como que hay una inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y no pasa solo en el sector público. Hablaba hace un rato precisamente de que creo que la gran responsabilidad del sector privado es también cómo se dinamiza y se aceleran los tiempos de transformación productiva en todos los procesos industriales y económicos para garantizar que haya transaccionabilidad. Es decir, creo que si las economías no empiezan a ser el primer promotor y usuario real de los negocios a través de todas estas plataformas tecnológicas, no estamos dando el salto exponencial que se requiere. Y el tercero, sin duda, creo que es fundamental, es la educación. Es decir, yo creo que la enorme brecha, como comentaba Mauricio, en una región en la que lamentablemente tenemos todavía gente abajo de la línea de pobreza extrema, es cómo podemos utilizar todas estas plataformas y todas estas tecnologías precisamente para poder potenciar y poner a la mano de la gente menos favorecida las mismas oportunidades que tenemos en ciudades o en países de la región que pueden tener acceso a otro tipo de servicios, a otro tipo de
información. Yo creo que el tercer eje fundamental, sin duda, es el factor educativo. Ahí creo que hay muchas experiencias públicas, privadas. Nosotros en la Fundación SLIM hemos construido a través de distintas plataformas varios mecanismos de acceso a través de Aprende, por ejemplo. Son casi más de 12 millones de niños y maestros que acceden a distintos niveles de contenido educativo del MIT, de las más importantes universidades del mundo, y hemos ido viendo cómo, por ejemplo, en muchas de las mediciones de educación, medidas a nivel internacional, han ido teniendo un impacto favorable. Es un caso que hemos estado midiendo particularmente en Colombia, Panamá y México, y cómo en estas pruebas educativas hemos visto un impacto, trabajando con las autoridades educativas en cada país, en los resultados de las evaluaciones de la educación pública. Cómo podemos poner todos estos contenidos y todas estas herramientas, no solo en la parte de educación formal de los niños y de los universitarios, sino también en la mayoría de nuestros mercados. La economía informal pues tiene un enorme impacto, es decir, la cantidad de actividades todavía liberales que se realizan. Tenemos que tener la capacidad de poner a disposición de mucha gente. En ese sentido, por ejemplo, hemos utilizado un módulo gigantesco que se llama Capacítate para el Empleo, que por ejemplo en México ha capacitado casi 8 millones de personas en asocio con la Secretaría de Educación Pública, en la que en actividades tan básicas como plomería, carpintería, maestros de obra, una cantidad de labores que pudieran parecer primarias, se ha establecido unos mecanismos de capacitación con certificación de la Autoridad de Educación que además incentivan a la gente a seguir estudiando para poder obtener otros niveles de certificación y que además les favorecen en ciertos procesos de selección, por ejemplo, de obra pública en las licitaciones del gobierno. Entonces, creo que hay una cantidad de herramientas que como industria y como sociedad podemos poner a disposición para sin duda exponenciar y potenciar el tema de la educación. Creo que tenemos al frente una oportunidad fundamental para reducir los tiempos de poner a disposición de las personas mejores herramientas y las mismas herramientas que están teniendo países más desarrollados, básicamente. Sí, Bernal nos señala, Daniel Bernal nos señala seguridad jurídica, que significa un horizonte de estabilidad, cómo transformar la conectividad para el uso productivo y ahí el gobierno como ancla de demanda, y la educación como fuente del capital humano de futuro y el entrenamiento continuo utilizando herramientas digitales para transformar el capital humano actual. Horacio, sería una reflexión en este sentido. Yo los 3 puntos que enfatizaría, empezaría por la base, que un poco hemos hablado anteriormente, que es el desarrollo de la infraestructura. Ese desarrollo que todavía no se ha terminado ni siquiera en tecnologías anteriores y que debemos profundizar en todas nuestras regiones para que sirvan de elemento primario para el desarrollo de toda la economía digital. Y ese desarrollo de infraestructura, que evidentemente tiene un tiempo de ser ejecutado, está influenciado fuertemente por varios factores. Y entre ellos me gustaría destacar 3. Uno es el nivel impositivo que estamos sometidos las empresas, ese nivel impositivo que se come parte de esas mismas inversiones que tienen que volver al desarrollo de infraestructura. Se mencionó antes acá en el panel la excesiva carga que existe sobre el sector de telecomunicaciones, muchas veces con impuestos específicos que no tienen nada que ver con la industria. El otro punto fundamental para el desarrollo de la infraestructura es la disponibilidad, por supuesto, de espectro, que tiene 2 partes. Uno es la disponibilidad en sí misma. Decía José Juan, en la gran mayoría de nuestros países existe disponibilidad de espectro, que los gobiernos siguen conservando dentro de no sé para qué el uso, porque finalmente esto si no se usa no sirve para nada. Y en cambio para la industria es un factor de productividad brutal para el desarrollo de la infraestructura y para el costo al que esta infraestructura está siendo desarrollada.
porque si nosotros desarrollamos esta infraestructura de una forma no competitiva por no tener el espectro suficiente, esto se transfiere finalmente a los consumidores, a la sociedad y genera un problema en la economía. Y el tercer punto, para el desarrollo de infraestructura, quiero referir a la regulación, una regulación moderna, una regulación flexible, una regulación que no sea el legacy que venimos teniendo de cada uno de los servicios con regulaciones separadas, sino una regulación convergente. Es necesaria y lamentablemente la discusión sobre estos temas ya tiene mucho tiempo y no se ha avanzado de forma concreta en regulaciones mucho más actualizadas. El segundo punto que creo necesario destacar es el desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades principalmente visto del sector productivo. Y otra vez ahí creo que hay algunos factores que hay que individualizar. Uno es la educación misma, el factor humano, nuestras carreras de ingeniería, ese desarrollo de la tecnología en todos sus aspectos no va a venir sola, sino tiene gente que está preparada para desarrollar esas tecnologías. Uno de los puntos. El otro es el incentivo al desarrollo de plataformas tecnológicas de parte del Estado. O sea, es necesario de parte de los gobiernos generar esa atractividad para que diferentes plataformas se establezcan y empiecen a desarrollar en cada uno de nuestros mercados. El tercer punto ahí que hago también mención es el comercio electrónico. Comercio electrónico que en sí mismo tiene un montón de problemas de facturación, de logística, etcétera, y que otra vez estamos entrampados y que tiene un desarrollo en algunos lugares de nuestra región un poco más rápido, en otros más lento, pero que en general en promedio yo diría que es bajo comparado con otros lugares del mundo. Y el tercer punto, creo que está dentro de las tareas que nos debemos, es el desarrollo de un gobierno digital. Y aquí es donde creo la gente va a sentir muchísimo más el impacto. El gobierno, mencionaba aquí Daniel, vas al aeropuerto y tienes que pagar en un lado un ticket, te sellan en el otro lado y digo, hoy por hoy eso es impensable, ¿no? Con las tecnologías a disposición que existen, y creo que la ganancia de bienestar de parte de la población que pueda haber por un gobierno que se transforme digitalmente y que brinde sus servicios a la población de forma digital es enorme. Es enorme y se lo debe no solamente por la comodidad, por la facilidad, sino porque la gran masa de nuestra población es una población trabajadora que ir a sacar un trámite le quita todo un día, es un día que no produce, es un día que es un ingreso menos para la casa y eso se siente y eso se sufre. Y por eso mismo muchas veces se deja de hacer, inclusive porque no puede dejar de atender las necesidades de la casa. Así que eso, bueno, son los tres puntos que yo enfatizo: desarrollo de infraestructura, desarrollo de capacidades principalmente para el uso productivo y desarrollo de gobierno digital. Perfecto, muchas gracias. En esa misma línea, Mauricio, ¿qué podríamos hacer para integrar dentro de o qué tres elementos podríamos considerar para integrar el tejido empresarial de pequeña y mediana empresa en América Latina en este desarrollo digital? ¿Cómo podríamos, qué tres elementos podrían potenciar esa integración, puesto que la gran mayoría de nuestras empresas pertenecen a esa categoría? Sí, a ver, yo creo que los tres principales serían: uno, los temas de financiamiento, ¿no? El financiamiento de la innovación y el desarrollo. Básicamente estamos hablando de una masa empresarial que representa cerca del 99.5% de las empresas en América Latina, donde se concentran principalmente los problemas de productividad, informalidad, generación de empleo, ¿no? Creo que ahí hay un tema básicamente de cómo yo financio toda esa transición y esa transformación digital de la pequeña y mediana empresa. Ese es el primer punto. Creo que el otro tema tiene mucho que ver con la transferencia tecnológica al interior de las cadenas de valor.
Y aquí retomo un poco la conclusión de la primera intervención de Marianela, y es de la palabra a los hechos, ¿no? Es cómo logramos básicamente que haya una adopción de estas tecnologías a nivel empresarial. Si uno ve todos los estudios y los indicadores que se han hecho sobre la problemática de la productividad y de la incorporación de tecnologías, los temas no se dan tanto básicamente en lo que es la conectividad de este tipo de empresas, sino básicamente en las barreras que hay para la incorporación y en la adopción de este tipo de infraestructuras en las empresas. Una forma de ver esto es básicamente a través del concepto de empresas ancla, por ejemplo, donde hay básicamente empresas de un tamaño relativamente mayor, con niveles de digitalización relativamente altos, ¿cierto? Donde ya hay, digamos, una incorporación avanzada y un proceso de digitalización de tecnologías, digamos, maduras, como la banda ancha, como el comercio electrónico, pero donde todavía la incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas, como el IoT, como el blockchain, como la analítica de datos o la inteligencia artificial, en fin, representan un reto y un potencial de digitalización amplio. Si uno mira básicamente en América Latina cuáles son los sectores que tienen económicos, que tienen potencial de digitalización, empiezan a aparecer, por ejemplo, la agroindustria, ¿cierto? Los sectores del transporte, tanto a nivel público como lo que es el transporte de carga para mejorar las cadenas de logística y romper brechas de productividad a nivel de costos logísticos que ciertamente son importantes en América Latina. Los temas de la minería son temas importantes, la industria textil, y ahí, digamos, hay unas oportunidades importantes básicamente en entender cómo estas pequeñas y medianas empresas logran encadenarse con estas empresas anclas en materia de los procesos de oferta de insumos, distribución, comercialización y encadenamiento productivo por un lado, pero también cómo estas tecnologías facilitan que estas pequeñas y medianas empresas logren incorporarse en las cadenas globales de valor. Creo que el segundo punto podría ser la transferencia tecnológica, y un tercer tema tiene que ver con todo lo que es la investigación y la transformación digital aplicada. Creo que hay unas oportunidades enormes y tiene mucho que ver con lo que mencionaba Daniel en materia de la oferta, básicamente, de estas tecnologías en la región, y es cómo yo logro el acelerar el diseño, por ejemplo, de centros de transformación tecnológica o centros de industria 4.0, donde por un lado tengo la oferta técnica, tecnológica, profesional, ¿cierto?, que haga investigación aplicada a estos sectores que son capaces de liderar la transformación digital y productiva de las economías, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, la adecuación de los currículums y de las competencias y de los skills, básicamente por un lado de la oferta educativa que permita que esta oferta laboral pueda aplicarse, digamos, a estos conceptos de industria 4.0 por un lado, y por el otro lado, donde esta investigación se aplica, por ejemplo, a nivel de clúster de empresas que tengan un gran potencial de digitalización. Yo diría que esos tres temas son importantes. Hay que resolver los problemas de conectividad, de infraestructuras, hay que empezar a pensar en las infraestructuras digitales que todavía están en un estado incipiente en la región, el cloud, el IoT, los costos, digamos, los costos de incorporación de estas tecnologías son ciertamente, pueden llegar a ser ciertamente marginales desde una perspectiva de costo-beneficio, ¿no? Y el otro tema es la digitalización del uso productivo de estas infraestructuras, pero también básicamente cómo estas infraestructuras tienen un impacto importante en la configuración de redes inteligentes, ¿no? Creo que cuando uno mira en América Latina los presupuestos de inversión en infraestructura, por ejemplo, de transporte, de energía, de agua, y quiero insistir en ese primer punto, hay un potencial importante, grandísimo para seguir vendiendo ese concepto de la digitalización como un valor agregado, ¿no? Un valor agregado al sector productivo, a las infraestructuras tradicionales, a los sectores de energía, a los sectores de educación, como se mencionaba actualmente. Yo creo que si logramos aterrizar esto de las agendas digitales, de la palabrería a los hechos, con casos concretos, con incorporaciones y con efectos de derrame en los otros sectores, los procesos de cambio y de transformación se van a acelerar. Gracias, Mauricio. En realidad, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero tratando de resumir, y como son 5 panelistas, son 5
5 elementos. Esto es de futuro y nos debemos hacer las preguntas grandes. La educación como fuente de capital humano de futuro y el entrenamiento continuo utilizando herramientas digitales para transformar el actual. La razonabilidad de las cargas fiscales como elemento necesario para liberar recursos de inversión. Y la transferencia tecnológica como adopción a nivel empresarial y en encadenamiento productivo. Yo creo que aquí la que más se ha mencionado, y quizás la última y la primera, es de las palabras a los hechos. Muchas gracias por acompañarnos y procedemos al siguiente punto de agenda para cerrar el evento.